Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. Aquí estamos para contaros aquellas cosas que no es fácil escucharla en los medios de comunicación de masas, en los grandes más media. Tenemos que irnos a sitios alternativos. Si queremos buscar la verdad, es una labor autodidacta. Y para ello hoy tenemos a una persona que nos va a hablar de una serie de casos misteriosos que están ocurriendo. Es la webmaster de Hasta que se sepa la verdad. Tenemos con todos nosotros a Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Encantada de estar con vosotros. Muy bien. Mercedes, es una persona muy inquieta y ella desde siempre pues ha investigado una serie de casos, pero en concreto uno. Y hago referencia a la desaparición de niños. Hay niños que parece que desaparecen y como que se fueran a algún sitio que no existe. Nunca se vuelve a saber de ellos. Algunos de esos niños han aparecido de manera absolutamente dramática. De otros jamás se ha vuelto a saber. Mercedes investiga, sobre todo, un importante caso. El caso de la niña desaparecida en Portugal, Madeleine. Mercedes, cuéntanos por qué te empezaste a interesar por el caso de la niña Madeleine. Pues a raíz de la información que se veía en aquellos días en los telediarios del momento, Mm. no me encajaba lo que estaban diciendo y sentí curiosidad, por lo que me metí en las páginas de la prensa inglesa y accedí a través de estos periódicos a los foros. Y efectivamente las mismas dudas o cosas que a mí me extrañaron, pues al parecer le extrañaron a muchísimas otras personas. Entonces, cada vez pues fui profundizando más y hasta el día de hoy. Entiendo. O sea, que tú viste que la primera versión había una serie de cuestiones como que no te parecían muy coherentes, ¿no? Y dijiste, esto tiene que tener un fondo, tiene que haber algo más allá. Sí, la declaración que más me llamó la atención fue el domingo. La niña desapareció un jueves y el domingo le hicieron una entrevista a su madre, a Kate McCann, donde le preguntaban sobre la ausencia de uno de los miembros del grupo que estaban con ellos de vacaciones durante bastante tiempo de la mesa. Mm. Y ella dijo textualmente que confiaba plenamente y que ponía la mano en el fuego. O sea, yo creo que eso es algo que una madre no haría ni por su padre. Entiendo. Cuéntanos brevemente la versión oficial. Brevemente. La fecha que ocurrió y al final cómo quedó todo. Muy brevemente, así algo por encima. Bien, la niña desapareció el día 3 de mayo del 2007 En Portugal, ¿no? y Fue. en Portugal, en Praia da Luz, Ujú. de un resort. Los padres estaban cenando en un restaurante cercano Sí. al apartamento. Habían dejado todo el grupo, los niños solos, y declararon que hacían visitas regulares, aproximadamente cada media hora, a los apartamentos para comprobar que los niños estaban bien. Entiendo. A las 10 de la noche, el último de teóricamente estos desplazamientos para ver que los niños estaban bien, la madre da una alerta de que la niña ha desaparecido. Y a partir de ahí es donde se inicia pues, lo que conocemos hoy como el caso más mediático de todos los tiempos. La niña desaparece, llega la policía, hace una investigación y. Llega una primera policía, la GNR no especializada, porque tampoco sabía muy bien con lo que se iba a encontrar. Dieron un aviso de que había desaparecido una niña y no trataron el caso como un secuestro desde un principio. Cuando llegaron al apartamento estaba lleno de personas, pues pruebas destruidas, huellas de todo el mundo por todas partes, todo el mundo había tocado ventanas, armarios, persianas, la cama, muebles. Todo muy Eh, deslavazado. Muy efectivamente, y en un principio lo que se hizo fue una búsqueda en los alrededores del apartamento Entiendo. y se tomaron pues las primeras declaraciones a las personas que estaban allí. Al ver que la cosa no encajaba bien o que ellos no podían manejarla fue cuando se avisó a la PJ, a la Policía Judicial. Ujú.
Llegó tarde, Y, llegó y tarde. finalmente, el resultado final de las investigaciones sencillamente es que la niña fue secuestrada por alguien desconocido. No, no, ¿Ah, eso no? no es el resultado. No, esa ¿Cuál? es la versión de los padres. De los padres. Sí, en el informe de archivo del Ministerio Público portugués dice que no hay pruebas de que los Macán hubiesen cometido ningún delito. Indican que lo más probable es que Madeleine McCann esté muerta, eh, y que no pueden seguir adelante con lo que ellos tienen, en el sentido de avanzar con una acusación contra los padres, porque la policía portuguesa sospecha que los padres han tenido algo que ver en su desaparición. O sea, la policía sospecha, pero al no poderlo probar, lo único que hace es insinuarlo. Efectivamente. De hecho, hay un párrafo bastante claro dentro de ese informe final que redacta el Ministerio Público que dice que los Macán perdieron la oportunidad de demostrar su inocencia al negarse a participar en la reconstrucción oficial de los hechos que les propusieron. Entiendo. O sea que los Macán tampoco estuvieron no colaboraron y se entregaron totalmente a esas autoridades para contar todo lo que sabían y para intentar ayudar a descubrir ese misterio. Al fin y al cabo es su hija, supongo que eso haría de unos padres una entrega total. No hubo una Claro, entrega a tan. ver, eso es una cuestión de opiniones. Ellos, según la opinión de ellos, sí lo hicieron y lo que pasa es que la policía portuguesa pues intentó imputarlos sin ninguna prueba. Entiendo. eh, los han machacado con insultos, los han vejado. El investigador, el primer coordinador de la investigación, fue incluso apartado de la investigación, no despedido como dicen ellos, Mm. fue apartado de esa investigación y con posterioridad, después de ver cómo lo estaban tratando, Sí, solicitó la jubilación anticipada qué bárbaro. para poder defenderse. Entonces hay una serie de poderes y fuerzas que incoaron a ciertos o a algún policía portugués para que no pusiera tanto empeño en descubrir, tal vez. Desde luego, el coordinador oficial de la investigación, Gonzalo Amaral, dice que sí, que fueron muy presionados por las autoridades británicas para que insistir en la teoría del secuestro, que en todo caso es una teoría y, de hecho, en todo el proceso, que consta de más de 30.000 folios, no hay ni una sola prueba de que se haya cometido ese secuestro. No hay huellas, no hay ningún tipo de ADN, o sea, no hay huellas ni de guantes ni dactilares. No hay entrada con fuerza, no hay posibilidad material en cuanto a tiempo, pues tal como cuentan los padres la versión. Es muy complicado que, basándote exclusivamente en la declaración de todo el grupo, se haya podido producir un secuestro. Se han hecho recreaciones en 3D. Por eso la policía tiene tanto interés en hacer esta reconstrucción y ellos tienen tanto interés en que no se haga, porque una reconstrucción se considera una prueba válida. Entiendo. Vamos a ver, algún tipo de fuerza o poder o interés por parte de los ingleses incoa a los portugueses a que no sigan esa línea de investigación, que hacía referencia a un grado de culpabilidad de los padres. ¿Esas fuerzas o esos poderes británicos crees que lo hicieron para mantener limpia la imagen de un súbdito británico o crees que hubo algún tráfico de influencias? Vamos a ver, estamos haciendo una especie de reconstrucción hipotética. Sí, Teorizar es gratuito y desde luego efectivamente. especular también. Efectivamente, es todo una especulación. Yo quiero creer que no hubo nada misterioso o por lo menos maligno detrás de todo esto. Yo, ¿Premeditado, tal vez? ¿Te no, refieres? tampoco, tampoco. Es más, creo que en aquel momento se habló de que algún familiar, concretamente el hermano de Jerry McCann,
trabajaba en el entorno de Gordon Brown recaudando fondos. También se habló de que Jerry McCann pues estaba como propuesto para ser el próximo ministro de Sanidad. Yo no sé si esta información es veraz o no. Hubo Sí rumores. sé que hubo rumores. Entiendo. Entonces, en cualquier caso, alguien del entorno de Tony Blair, perdón, en aquel momento, era el actual primer ministro, Mm. le pide ayuda porque, pues no sé, su hermano le ha desaparecido su hija y montaron un despliegue tremendo. Y yo creo que fue más una huida hacia adelante. O sea, llegó un punto en que cuando se dieron realmente cuenta de lo que había pasado es que no podían dar marcha atrás. Se encontraron en elecciones generales. Creo que pudo suceder más algo así que algo realmente siniestro para ocultar, ¿sabes? Que algo malo que le hubiera podido ocurrir a la niña. O sea, ¿tú crees que los hechos se sucedieron de manera apresurada y azarada? No hubo nada Sí, totalmente premeditado, fortuita, sí. no hubo un plan preparado para coger a Yo, esa niña y hacer algo con esa niña, yo no sino lo que fue creo. algo que sucedió. No, hay una teoría de la conspiración. Yo no lo creo. Mm. Me cuesta mucho creerlo. Yo pienso que en estos momentos, en el Estado español, la persona que más datos tiene con respecto a los McCann eres tú, por lo poco que he podido investigar. Si bien es cierto que hay otra serie de fuentes, hay un periodista danés también que vive en Dinamarca y que se dedica a investigar este tipo de cuestiones, que habla de ello, pero tú veo que estás muy puesta, entonces más o menos la idea que nos planteas es interesante. Sea como fuere, la niña está desaparecida. Al final es el Efectivamente. resultante de la ecuación. Y que No, no hay nadie buscándola. en estos momentos la investigación se ha cerrado. Está archivada. No exactamente cerrada. En caso de aparecer alguna prueba, se reabriría. ¿En qué situación está la reputación de los padres en el Reino Unido? Aproximadamente, según se ve en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu punto de Bastante vista? mal, bastante mal. Ellos solo intentan ofrecer las versiones favorables de todos esos famosos que los respaldan, que cada vez son menos. Comprendo. Cada vez son menos. O sea que si cada vez Y son menos es porque la popularidad que puede representar apoyar la teoría que los padres exponen, quizás sea porque no tenga mucho peso. desde luego cualquier persona que lea las declaraciones oficiales, sin ser, sin tener ningún tipo de conocimiento de investigación, de técnicas de interrogatorios, se da perfecta cuenta que se contradicen ellos mismos. No, desde luego las versiones no son creíbles y no es fruto de, como pueden decir algunas personas que defienden a los McCann, de los nervios, de ese nerviosismo del primer momento. Mm. Ellos han ido cambiando las versiones tal como les ha convenido a lo largo del tiempo y en función de lo que se iba hablando en la red. Bueno, todo eso es muy sospechoso, evidentemente. Te vas haciendo un retrato robot de lo que realmente ha podido ocurrir. Nosotros no lo podemos afirmar, pero cualquier persona mínimamente inteligente con lo que está oyendo se puede hacer un poco de idea de qué es lo que ha pasado. Hubo un libro por parte de este portugués, este investigador, de este policía portugués, no recuerdo el nombre, Gonzalo Amaral. Gonzalo Amaral. Uh ¿Qué -huh. es lo que ponía en ese libro de revelador? ¿Qué es lo más El, espectacular de ese libro? ¿A qué bueno, conclusión llegaba? la conclusión es que Madeleine McCann murió fruto de un accidente en el apartamento y que los padres ocultaron su cuerpo. Fue así, Sí, claramente, como él lo pone en el libro. así es como lo pone. Y de hecho, este año los McCann lo han demandado por difamación. Habían solicitado una medida cautelar para retirar el libro, ese libro concretamente, y un vídeo que se hizo basado en ese libro de la venta. En un principio se les concedió la medida cautelar. Amaral recurrió y en el Tribunal de Apelación 3 jueces han dictaminado que Gonzalo Amaral no dice absolutamente nada que no conste en el sumario. O sea que se ciñe sencillamente al sumario, con lo cual, ¿qué Sí, posibilidades legales tienen para que prospere una demanda contra él? en febrero lo veremos. En este No será, caso tiene toda está la muy... pinta, disculpe, tiene toda la pinta de ser una huida hacia adelante por parte de los McCann.
Pues sí, yo creo que ellos no contaron con que Amaral iba a ganar la apelación. Tal como se fundamentó esta sentencia, va a ser muy difícil que en el juicio principal por difamación que se celebra en febrero mm, haya algún cambio. Está muy motivada la sentencia. Entiendo. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos dicho aquí nos hacemos una clara idea de lo que puede realmente haber ocurrido. De todos modos, para más información está ese maravilloso blog que se titula Hasta que se sepa la verdad, en el cual estás trabajando, y ahí poco a poco vais abriendo brechas en ese grueso muro de hormigón que parece que encubre algunas partes oscuras de este caso. Es De cierto. todas formas, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Algunas personas nos acusan de ser partidarios de la versión de Gonzalo Amaral, de ser defensores de Gonzalo Amaral. Esto no es así. En el blog, cualquier persona que quiera verlo, de las más de 3.000 traducciones que pueden encontrar, hay más traducciones que defienden la versión de los padres. Entiendo. Está la transcripción completa del vídeo que hicieron los padres, la comparecencia parlamentaria que hizo Jerry McCann. Mm. Siempre intentamos ofrecer las dos O sea, que versiones. sois Y por supuesto, objetivas. ¿Eres objetiva? yo la información que doy es objetiva. Yo tengo mi propia opinión Mm. y la Bien, bien, bien. expreso. Bien, 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 bien. Pero ofrezco ambas versiones y después cada uno que se haga su propia versión con los datos que yo ofrezco, que es lo que dice la pareja Macán y lo que dice Gonzalo Amaral y la investigación. Desaparecen muchos niños en el mundo. Creo que las cifras son tremendas, un montón. En Occidente tenemos los casos más... los medios le dan mucho más intensidad a esos casos que van apareciendo. En el tercer mundo sé y me consta que la desaparición de niños es enorme, por múltiples causas. Las cifras son gigantescas. Los niños parecen ser un objetivo. No sabemos exactamente para qué. En algunas ocasiones se habla de trasplantes de órganos, en otras ocasiones se habla sencillamente de un rapto para ofrecérselo a unos padres occidentales por dinero, y hay muchas teorías adicionales al respecto que orbitan. Hay otra serie de casos en Europa bastante extraños. ¿Tú conoces el caso Dutrox? Sí, El caso Dutrox fue un belga al que le descubrieron que había secuestrado a un montón de niños y los asesinaba. Y a esos niños, entre el asesinato y el secuestro, los grababa y los hacía una serie de juegos mortales, vamos a utilizar este término. Esas grabaciones parece ser que las vendía. Todo esto parece ser, puede ser, porque la versión oficial queda muy en el aire. Y finalmente, bueno, pues en el caso de Utrox hay una serie de personajes que sobrevuelan alrededor de todo este misterio. Unos desaparecen misteriosamente, otros mueren, otros son liberados y después sufren accidentes sospechosos, pero al final el caso ha quedado totalmente, bueno, cerrado también. ¿Puede existir algún tipo de conexión con el modus operandi o con el porqué del caso de Utrox con el caso de los McCain, o no tiene nada que ver uno con otro? no en absoluto. Yo creo que lo más grave que puede pasar es que no se puede demostrar de ningún modo que existió un secuestro. O sea, es que no hay la más mínima posibilidad. Basándonos en la versión oficial que da el grupo. Hmm. Después del caso de Madeleine, ¿cuál es el caso que más te ha sorprendido a ti? Porque sé que has ahondado en alguna cuestión. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido a ti? Sorprendido. O, A ver, o haber visto que hay algo, que las cosas no son tan claras y evidentes. vamos a ver, el caso de las niñas de Alcácer es un caso que para mí sigue en el aire. Yo no me creo la versión oficial, pero claro, eso es una opinión personal y por supuesto con un gran desconocimiento seguramente de lo que hay detrás.
No me gustó la actuación del padre de Miriam, creo que era, Sí, Miriam que Toñi llegó a Desiré estar, y sí, sí, Miriam, sí. llegó a estar incluso demandado por difamación y no lo sé. Lo que sí me llama la atención es los fallos policiales que existen en todos estos casos, tanto en el de Dutroux. Por ejemplo, podemos decir que teniendo a dos adolescentes secuestradas en su casa, la policía estaba investigando que él estaba robando vehículos de alta gama Sí, y registraron su casa y estaban las dos adolescentes allí exacto, exacto. gritando. Estaban gritando y no las oyeron. Uno de los policías las oyó Sí, y bah, les estaba diciendo a los demás policías, callaos, callaos, para ver, y ellas se pensaron que les estaban diciendo a ella que se callaran y se callaron. No se utilizaron perros, o sea, fue un gran escándalo en Bélgica y de hecho este caso fue motivo del cambio en la legislación belga. sí, hubo rumores de implicaciones por parte de personajes, de oligarcas belgas dentro de este caso, ¿verdad? El año pasado, si no recuerdo mal, hacia el verano del año pasado, el caso volvió a coger auge porque aparecieron una serie de fotografías en el arzobispado. Uh, Fotografías de este caso, fotografías pornográficas, material del sumario. eh, Fue un gran revuelo, sí, hablaban de jueces, periodistas, efectivamente. incluso políticos, e incluso más arriba, ¿verdad? El juez principal que estuvo al frente del caso, el primero, si no recuerdo mal, llegó a hacer unas declaraciones en el sentido de que jamás había tenido tantas presiones para que un caso se cerrara. Es sospechoso Nunca. que haya De presiones, hecho, claro. estuvo amenazado. Sí, bueno, efectivamente, ya si vemos todo esto nos hacemos una idea clara de que detrás existen unas fuerzas que no tienen ningún interés en que la verdad se sepa, Exacto. se Es, abra por paso. ejemplo, lo que yo creo que sucedió en el caso de las niñas de Alcácer. Pero repito, es una opinión con la información que tenemos el público en general. Es que todo quedó muy borroso en el caso Alcácer. El padre, que efectivamente, bueno, también hay que estar dentro del contexto del padre, a saber, se han dicho cosas de él muy negativas, al principio muy positivas, fue una persona que finalmente se quedó aislada. Todo es muy complicado y creo que hacer un juicio sobre él en base a una serie de ideas que mediáticamente se intentaron transmitir quizás sea injusto también. Él tuvo ahí su papel y hizo lo que pudo en su momento. Posteriormente explotase ciertas cuestiones, pues no lo sabemos. Lo cierto es que la desgracia al final sucedió, los culpables, que fueron dos, uno de ellos está en la cárcel y otro que fue, creo que fue Ricard, está todavía desaparecido. Miquel Ricard, me parece. No, Sí, era no, Anglés y inglés. Anglés. Sí, Anglés sigue desaparecido, Ricard mm, está en la cárcel él sí que está en la y cárcel. el misterio pues sigue totalmente abierto. A Anglés nunca se le volverá a ver, seguramente. Ha habido un montón de extrañas pistas falsas de gente que la ha visto en Irlanda, gente que la ha visto en otros Mm, países, cambios de pelo, cambios de, no sé, cambios de muchas cosas y creo que todo esto nos hace un poco pensar de que quizás el propio Anglés ni siquiera esté ahora mismo, no sé, bueno, vamos a dejar este tema porque es especular a unos niveles sí, en los cuales te vas adentrando en este camino y hay una densa niebla que te impide ver la verdad a todos los niveles. Yo estudié y me leí el libro, que el libro por cierto es el sumario, no hay más allá dentro del libro, no hay una serie de opiniones personales, si acaso algo muy sencillito, un libro al que hicieron todo lo posible por secuestrarlo y creo que finalmente lo secuestraron porque era el sumario, son los papeles sí. del sumario y son las declaraciones, bueno, por ejemplo, de los que se dedicaban, de los famosos apicultores o las declaraciones de los guardias civiles o las declaraciones de las personas que estuvieron vinculadas alrededor de este tema, cómo cambiaron las declaraciones otros las modificaron, cómo unos decían una cosa, otros otra, hablaban de cosas imposibles. Ahí está todo como muy entremezclado y finalmente el juez, yo creo que debido a las presiones quizás por un lado y debido a las pruebas que tenía por otro, llegó a la conclusión a lo más fácil. En muchas ocasiones sabemos que las versiones oficiales no se sostienen.
No solo hablamos de secuestros de niños, de otras mismas cosas. A veces matan a presidentes y la versión oficial nada tiene que ver con la realidad. A veces hacen grandes atentados en importantes ciudades y la versión oficial nada tiene que ver con la realidad. Y desde luego a veces secuestran a niños y la versión oficial se parece a la realidad como un huevo a una castaña, con perdón de la comparación. Sí. Bueno, Mercedes, pues un placer tenerte aquí. Nos parece maravillosa tu labor. Creo que estás haciendo un gran trabajo. Yo te animo desde mundodesconocido.com a que continúes con tu maravilloso blog hasta que se sepa la verdad. Y sé que algún día, si bien no se sabrá la verdad al 100%, os estáis acercando mucho a la idea de lo que realmente ocurrió. Y alguien mínimamente inteligente y cogiendo lo que allí estáis poniendo y desde luego las noticias que van apareciendo no tiene tampoco muchas dificultades para hacerse una idea clara de lo que realmente sucedió. Mercedes, un placer estar contigo. Muchísimas gracias a todos vosotros. A ti, hasta pronto. Hasta luego.